Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores y más de la comuna de la palabra. Esta ocasión, como lo hubimos anunciado, realizaremos un homenaje póstumo al doctor Oliver W. Sacks, mejor conocido como Oliver Sacks, sin más. Debo, sin embargo, antes de comenzar, recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido una semana más. Se ha cumplido un mes más. Ya están en campaña los suspirantes para la candidatura a la presidencia de la República de los diferentes frentes y movimientos. Y desde luego, en esta precisa hora donde los suspirantes, los medios y adherentes, cual fariseos, se desgarran las vestiduras para demostrar quién es quién. ¿Quién en verdad viene del pueblo? ¿Quién vendía gelatinas? ¿Quién militaba en la Liga Obrero Marxista? Aunque esa se extingue en su primera versión en el 68, y para esa edad debe haber tenido, quien dice haber militado en ella, 5 años. Después resurge otra que en el 78 también se liquida, debió haber tenido 15 años. O quién realmente representa el gobierno en turno, si son fifís, si no son fifís, pero nadie plantea un proyecto de nación que nos quede claro. Y mucho menos tratan de saldar la deuda histórica de Estado con el crimen por desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero. Y hasta ahora ni justicia, ni la verdad histórica, ni nada, pese a que fue promesa de campaña de la presidencia en turno cuando estaban haciendo campaña. No tenemos claro, no tenemos la verdad, mucho menos la justicia, transicional o no. Lisa y llanamente sigue en veremos. El fenómeno de la violencia estructural y la desaparición forzada sigue pendiendo también, y naturalmente nuestra estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana Nair, sigue desaparecida ya prácticamente a 12 años y no se tiene respuesta clara. Ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca. Por ello, considero pertinente enviar un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Nair, para decirle que no está sola y que seguimos demandando, junto con ella y otras madres y padres de desaparecidos, en contra de su voluntad, eufemísticamente dicho. Y demandamos su presentación con vida, porque viva la llevaron y viva la queremos. Señalaba en un principio que Oliver Sacks nació un 10 de julio del año 1933, es decir, este 10 de julio antier cumpliría 90 años de nacido. Como es conocido, Oliver Sacks falleció por un melanoma en un ojo, lo que ello implicaba, que lo tuvo un tiempo en una batalla por la propia vida.
Debo decir que de Oliver W. Sacks supimos circunstancialmente, porque si la memoria no me traiciona, espero que no sea así, un mes de enero del año de 1985, organizado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México por el Círculo Pavloviano, del cual formaban parte Luis Quintana Rojas, neuropsicólogo ampliamente conocido, Felipe Cruz Pérez, Arturo Puente, entre otros más. Este curso fue un curso impulsado también por la Organización de Estados Americanos sobre temas relacionados con neuropsicología infantil. Ese curso lo impartió el doctor Juan Enrique Azcuaga, que ya venía trabajando desde años antes, difundiendo la neuropsicología, no solo en América Latina, particularmente en México, a través de lo que es el Departamento de Educación Especial en el Estado de México, con la maestra, si la memoria no me traiciona, Alma Lidia Chávez Bonilla, quien coordinaba los trabajos en el Estado de México en educación especial. Debo decir que en esos convenios, maestros que se querían actualizar y formar en el estudio de lo que trabajaba el grupo del doctor Juan Enrique Azcuaga, problemas del aprendizaje y del desarrollo, fueron becarios de APINET en Buenos Aires, y a partir de ahí se empezó a difundir un poco más la neuropsicología. Curiosamente, primero, en el Departamento de Educación Especial del Estado de México, entre otros lugares, y más tardía en las universidades. En ese curso, impartido por el doctor Juan Enrique Azcuaga, repito, él nos habló de un fenómeno que en ese entonces nos parecía sumamente extraño, por no decir asombroso, el fenómeno de la prosopagnosia. Este fenómeno de la prosopagnosia, nos narraba el doctor Juan Enrique Azcuaga en ese entonces, fue descrito en un artículo publicado por el doctor Oliver Sacks. Fue en ese momento y a través de ese curso impartido por Juan Enrique Azcuaga que tuvimos la oportunidad de escuchar por vez primera, aunque estoy hablando en plural, me refiero a mí, probablemente otros lo hayan conocido antes, al doctor Oliver Sacks. Hay una traducción muy reciente de Paidós, de un libro de Alexander Romanovich Luria, El hombre con su mundo destrozado, con un prólogo del doctor Oliver W. Sacks. Esta traducción fue hecha o realizada por Joaquín Fernández Valdés Roy Gionela y trae un prólogo de Oliver Sacks. Sin embargo, debo decir que hacia el año de 1977, en una librería, no recuerdo el nombre del personaje que halló el libro, y que diga yo que no me acuerdo, es que no me acuerdo. Encontró en la lonja librera, una librería que ya no existe, el libro lo presté y me lo destrozaron, por eso ahora mejor presto la fotocopia. La primera edición en castellano del hombre con su mundo destrozado de Alexander Romanovich Luria. Sin embargo, esta traducción de Granica, Buenos Aires, Argentina, tenía una portada roja. Y durante la dictadura militar que se instauró en dicha nación, como el libro era de portada roja, muy probablemente era de rojo. Es decir, de izquierda y comunistas. El libro fue quemado en piras. Por fortuna, recuperamos uno, es de 1972,
la edición. La edición fue realizada por un personaje cuyo nombre es Douglas Bowden, quien hace el prólogo. No lo hace Oliver Sacks en esta edición. Y había un personaje que publicaba los trabajos de Luria en esta editorial Granica. Esa fue la primera versión que conocimos del hombre con su mundo destrozado hacia el año de 1978. Y después aparece esta con el prólogo que refiero de Oliver Sacks. Esto lo refiero por una razón. Cuando empecé a impartir clase en la entonces Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Morelos, en el año de 1987, impartíamos unas materias extrañas para los planes de estudio: anatomofisiología del sistema nervioso central, psicobiología, filogenia humana y neuropatología correlativa. En ese entonces les pedí a los alumnos, en la versión de Granica, fotocopiada por nosotros, el libro del hombre con su mundo destrozado, y a partir de ahí algunos alumnos, entre ellos la maestra Narú Díaz Victoria, ella lo ha dicho así, se fue interesando por la neuropsicología. En esos cursos también les platiqué del curso que nos impartió el doctor Juan Enrique Ascuaga, y comentábamos la prosopagnosia y el nombre del artículo publicado por Oliver Sacks. El artículo se intitulaba El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Hablábamos de la prosopagnosia como un fenómeno aparentemente infrecuente y extraño, donde la persona que la adolece como consecuencia de un daño en su cerebro, en determinadas zonas y regiones, pierde la capacidad de reconocer visualmente los rostros. De ahí el término de agnosia, término, como ya dijimos otra ocasión, sugerido en 1891-92 por Sigmund Freud, man que nos pese o les pese a algunos. Ese término de agnosia era referido a las alteraciones secundarias a los daños neurológicos que impactan directamente la percepción y el reconocimiento, sea por vía visual, auditiva, olfatoria, gustativa, táctil o la que gustemos, exceptuando la comprensión del lenguaje, porque esa se acercaba a las afasias. Entonces ya teníamos el deslinde entre afasias y agnosias, y las apraxias, que eran los fenómenos con los cuales en ese entonces considerábamos que eran objeto de interés y acción de los neuropsicólogos y la neuropsicología. Debo decir también que es trascendente señalar que una compañera alumna de esta generación de nombre Mariana Sam Fernández fue de visita a Barcelona y encontró esta primera edición en castellano del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Oliver Sacks, de ediciones Muchnik. El libro está inconseguible, una edición en Barcelona, España. El libro se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Al encontrarlo, Mariana Sam Fernández lo adquirió
y me lo obsequió como reconocimiento o agradecimiento por lo que le haya provocado la materia de neuropatología correlativa. A partir de que recibí este primer libro, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, no era el primer documento con el cual empezábamos a reconocer que había por lo menos tres tendencias, aunque el doctor Andrés Rolecourt refería dos dentro del desarrollo de la neuropsicología. La neuropsicología del qué, afasias, agnosias, apraxias, amnesias, acalculias, discalculias, disgrafias, etc. Y una neuropsicología que en vez de explicar los qué y establecer la relación que guardan con la actividad de ciertas zonas o regiones cerebrales, había que pasar a la neuropsicología del cómo, es decir, cómo explicamos y comprendemos la alteración de ciertos procesos, el lenguaje, sea expresivo o comprensivo, sea hablado o signado o señado, dijeran otros, escrito, que implicaba la comprensión o la expresión, por un lado. Pero después fueron apareciendo fenómenos que un psiquiatra ruso, insisto, y lo insistiré regularmente, los rusos siempre están fuera de nuestra órbita porque nos han enseñado a hablar, a leer y, de ser posible, a pensar en inglés. De modo tal que hablar de los rusos es hablar de los peligros que nos persiguen como humanidad. Pero había un personaje de nombre Sergei Sergeyevich Korsakov que empezó a trabajar las alteraciones de la memoria, fabulación y otra serie de cuestiones en pacientes, consumidores y ya dependientes del alcohol o alcohólicos, por afecciones también en algunas estructuras cerebrales. Se habla de las amnesias, y así se van apareciendo y apareciendo trastornos y trastornos. Lo primero que me llamó la atención de este libro, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, fue la estructura que arma el autor Oliver Sacks. La primera le llama pérdidas, porque para él el problema no era regresar a lo que planteaba Andrés Rolecourt en Montreal, Canadá, o Quebecois, de la neuropsicología del qué y del cómo. Era imprescindible trascender hacia la neuropsicología del quién. Es decir, recuperar al sujeto de la actividad psíquica, dijera otra rusa, Abuljanova Slavskaya, ¿sí? O lo dijera Sergei Leonidovich Rubinstein, otro ruso, el ser, que es el que puede o no tener conciencia. Hablar del sujeto de la actividad psíquica es hablar de quién. Y cuando uno empieza a leer el libro del hombre, sobre todo el artículo del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, empieza a darse cuenta que para Oliver Sacks, más allá de entrar al qué y al cómo, es imprescindible hacerlo a través del quién. Es decir, de ese ser humano que ha ido perdiéndose progresivamente dentro de los ámbitos positivistas, neopositivistas y pseudocientíficos, de hablar de objetos deshumanizados, cuando el sujeto de la actividad psíquica es el ser humano. Esa desnaturalización
se ve en principio recuperada por Alexander Romanovich Luria en la publicación de este libro, El hombre con su mundo destrozado, y posteriormente la publicación de La mente el mnemónico, o un pequeño libro sobre una gran memoria, que la primera edición en castellano, curiosamente, fue de Editorial Trillas. La segunda edición se ha hecho en Barcelona, España. Debo decir que estos dos textos, conocidos amplia y profundamente por Oliver Sacks, lo llevan a analizar en la introducción primera del hombre que confundió a su mujer con un sombrero como libro, el análisis de lo que son las pérdidas. Y dice que los términos favoritos de la neurología o la neuropatología han sido los términos que empiezan con A: afasia, amnesia, agnosia, acalculia, etcétera, anorexia. O los que empiezan con disgrafia, discalculia, disartria, etcétera. Disautonomía llaman ahora a otro fenómeno extraño. Esta idea del A y del dis, dice Oliver Sacks, debemos superarla, porque el problema no son solo las pérdidas. Hemos olvidado el otro extremo o el otro polo, que es la segunda introducción, lo que son los excesos. Por ejemplo, el síndrome de Gilles de la Tourette, que es otro de los artículos que viene en Rayel, el vendedor de boletos, el o entrar a los excesos como los excesos de la memoria al no poder olvidar, y casi todos recurren a Jorge Luis Borges y su Irineo Funes, o En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, y sin embargo nos olvidamos de que en La mente del demónico, o un pequeño libro sobre una gran memoria de Luria, se trata ese problema, el de un personaje que por ser incapaz de olvidar ciertas cosas tiene consecuencias para su vida y su existencia. Otro fenómeno que puede plantearse: la epilepsia, la migraña, temas que Oliver Sacks trató en prácticamente todos sus trabajos. Hay un libro escrito por él, Tiempo a migraña. Después, en una relación con la profesora Rosa González Navarro, empezamos a aproximarnos a la parálisis cerebral, término también propuesto por Freud en 1892, recuperado de Phelps de 1842. Pero el término parálisis cerebral nos llevó otra vez al qué, y teníamos que regresar al quién. A través de Rosa González conocimos, aparte de Gabriela Brimer, su hija y otros, al doctor Earl Hartson, que publica un libro autobiográfico de nombre Yo nací así. Los cánones y los arneses de esta era contemporánea nos borra a los personajes en aras de la objetividad, que yo le quitaría la B y quedaría la objetividad.
porque es objetividad pura. De esta manera, nos parece que ya teníamos entonces dos aproximaciones distintas a la práctica clínica, sea neuropsicológica u otra. Los relatos autobiográficos, hay uno, por ejemplo, de Helen Keller que se llama La historia de mi vida, una mujer ciega sorda. Hay documentales, por ejemplo, El país del silencio y la oscuridad de Bernard Herzog, alemán, cineasta que dedica a Fini Staubinger, ciega sorda, este documental, y a la sordiceguera adquirida y congénita, tanto en niños como en adultos, un documental impresionante, porque es ahí donde uno se da cuenta que la comprensión y expresión del lenguaje y la comunicación no solo dependen de los actos de habla estructurados fonéticamente. En el caso de las lenguas de señas y en el caso de otro tipo de referentes como los ciegos sordos en el sistema LOR, es importante. Oliver Sacks no podría ser ajeno a este fenómeno. Veo voces. O aquí es viendo voces. ¿Sí? Es el problema del mundo de los sordos, que implica poder replantear nuestras ideas sobre el lenguaje, la comunicación y otras vertientes que implica la narrativa en tercera persona, la narrativa en primera persona, como historiales clínicos o autobiográficos, o como ensayos científicos. Uno puede regresar entonces a Oliver Sacks y el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, porque trata a partir de lo que es un tercer modelo muy olvidado. Si aquí es una narrativa, no de un caso particular, sino de un caso colectivo, una comunidad de sordos en Estados Unidos, creadores de la Universidad de Gallaudet, mientras que aquí son los estudios de caso, tan menospreciados y ninguneados por el sueño acariciado de la validez y confiabilidad estadística en muestreos que evidencien lo que se afirma. Pero hemos olvidado que los casos bien tratados pueden ser muy ricos en la investigación, divulgación y formación de futuras generaciones de profesionales en la práctica clínica. No quiero dejar de señalar que el segundo prólogo, la segunda parte de los excesos, tiene otra introducción donde efectivamente habla de lo que son las hipergnosias en el caso de algunas epilepsias, ¿sí? En el caso del síndrome de lo que es Gilles de la Tourette, en la enfermedad de Cupido, que es un caso interesantísimo de neurosífilis tabes dorsalis, larvado durante más de 50 años, para meterse a una tercera parte que son los arrebatos, dentro de los cuales trata las reminiscencias, la nostalgia y otras cuestiones como el autismo. Pero también lo trata en el mundo de los simples, que es la cuarta parte del libro, donde plantea
otra introducción y se pone a hablar de Rebeca y voy a referir de aquí los gemelos, dos gemelos autistas o con diagnóstico de autismo. Aparte que presenta otro caso, y en un antropólogo en Marte presenta otro caso de autismo. Gracias a Oliver Sacks, y eso hay que reconocerlo, y a un grupo de cineastas que intentaron utilizar la obra de Sacks para realizar una serie de películas centradas en los personajes o en la neuropsicología del quién, que fue el fundamento de una película como Despertares, que fue actuada por Robin Williams, quien al parecer se suicidó también no hace muchos años. Pero Oliver Sacks no solamente dio en su momento para los interesados que habitaban los cenáculos de la neuropsicología clínica. La sencillez con la que empezó a escribir hizo que esta otra narrativa, que no es, entre otros casos, otro tipo de fenómeno, terminó en la película Despertares multipremiada. El caso de los gemelos autistas fue tratado en otra película que es de reconocer, decía el propio Oliver Sacks, una película como Rain Man hizo más por el autismo que todos los científicos y clínicos en un cuarto de siglo. Esa película que fue actuada por Dustin Hoffman y por bueno, ahorita me acuerdo del nombre del personaje, no sé por qué se me olvida, si es ampliamente conocido, el Misión Imposible. Aunque originalmente no era el deseo de que Dustin Hoffman lo actuara, se había planteado que el tema lo hiciera otro personaje, Murray, que sale en películas de otro carácter. Finalmente, después de más de 25 años de intentarse sacar la película, salió. Pues bien, el personaje de Babbitt, que actúa Dustin Hoffman, tiene varias escenas de los personajes de Sacks, pero no solo. También tiene el de otro personaje que tenía una agenesia del cuerpo calloso, otra vez el famoso prefijo A, una ausencia de formación del cuerpo calloso. Al nacer, él contaba con dos cerebros separados, por así decirlo, o los dos hemisferios separados. Y curiosamente, era capaz de leer un libro simultáneamente con el ojo derecho la página derecha y con el ojo izquierdo la página izquierda. Tenía una memoria prodigiosa. Pues el caso es que lograron asesorarse, parece que con Donald Trump, entre otros, y sacaron una película multipremiada también, que hizo más por el autismo que todos los investigadores en el último cuarto del siglo XX, según refería Oliver Sacks. Oliver Sacks también empezó, como lo hicieron otros en las autobiografías, Stephen Hawking, ¿sí? Breve historia de mi vida, con el buen hábito de narrar bajo la óptica del quién y no solo del qué y del cómo. En su primer esbozo autobiográfico, ¿sí? El tío Tungsteno
se tiene una idea de cómo Oliver Sacks, nacido en Reino Unido, tenía intereses por otras áreas de la ciencia, entre ellos la química. Él sabía mucho de química y de física. Pero no solo ello. En otro libro que se llama Diario de Oaxaca, que también lo leímos hace años, no dejó de sorprenderme el conocimiento de la botánica, el conocimiento antropológico, y me recordó al doctor Ted Judd, a quien desde la propia APA le dijeron un buen apodo al personaje, ¿sí? Ted Judd. Y en esta lógica parecía, con estudios antropológicos de física y de química, un personaje que, además de la erudición, me refiero física, química, botánica y sistema decimal, decía una canción mexicana que cantaba Amparo Ochoa. Sí. Oliver Sacks, en este extenso libro editado por Anagrama, empieza a narrar su primera etapa de su vida acercado a la ciencia dura, por así llamarla de algún modo, según algunos, pero alejada de aparentemente los temas que nos interesan en la neuropsicología, en la psicología y algunos otros más. No quiero dejar de señalar que no es esto lo único que trabaja Sacks. Ya mencionaba el libro Un antropólogo en Marte, con una sola pierna, cuando él mismo se accidentó y tuvo un problema de una pierna, o el coco de la psiquiatría, las alucinaciones y los delirios. Esta idea de las alucinaciones y los delirios, trabajado en este libro con casos, ¿sí?, donde se trabaja simultáneamente la tríada neuropsicología del qué, las alucinaciones, neuropsicología del cómo, que implica procesualmente comprender e intentar explicar qué pasa, y naturalmente de quiénes. Porque el hecho de alucinar o no, no importa si el haloperidol dicen que quita las alucinaciones, no lo sé. Vamos, no tengo la certeza de que el paciente deja de referir cosas, sí, de ello a cómo están estructurando y delirando, es otra historia. Debo señalar que posteriormente se publica otro libro que se llama El río de la conciencia, en el cual Oliver Sacks empieza a desarrollar sobre el problema de la negligencia en la ciencia. Hay un trabajo que se publicó entre varios, debe llamarse Historias de la Ciencia y del Olvido. Ahí viene un capítulo escrito por Oliver Sacks, cuyo título debe ser, si la memoria no me traiciona, Escotoma, una historia de olvido y desprecio científico, donde habla prácticamente de Tourette y del escotoma como un fenómeno olvidado y menospreciado, porque no había muchos casos. Incluso describe la anécdota de que en una biblioteca a la cual fue, buscando un libro para explicar esta cuestión del síndrome de Tourette, hablar del escotoma ideológico y cultural, no el clínico, el del ojo,
sino el de la conciencia. Oliver Sacks dice que se acercó a la biblioteca, tomó un libro que en más de 100 años nunca fue abierto, donde se habla del síndrome de Tourette, y narra él que publicó un artículo dedicado a un caso, que es el de Ray Tickar, y a partir de ahí se desató una tasa impresionante de diagnósticos positivos de Gilles de la Tourette. Y Oliver Sacks se preguntaba, ¿es que no existió durante un siglo? O dos, gracias a ese artículo que fue leído, empezaron a ver una realidad que sí existía, de la cual no se tenía conciencia. Algo similar, considero, ha sucedido con los llamados trastornos del espectro autista. En cuanto dejó de llamarse TGD, según los criterios APA, o antes síndrome de Kanner o síndrome de Asperger, resulta que la tasa se incrementó y entonces dicen hay epidemia de autismo. No lo sé. Considero que el problema puede deberse a criterios de inclusión o exclusión de clase. Este fenómeno de la conciencia colectiva y científica no es el único problema. El otro problema es el de los fenómenos de la conciencia que implican el de la pérdida o el deterioro de la capacidad de reconocerse a sí mismo como el sujeto agente de la actividad. En el caso de Phineas Gage, por ejemplo, aparece negligencia y aparece anosognosia. No sabe que tiene el problema porque no lo reconoce. En los casos de, algunos casos de prosopagnosia también la persona no es capaz de reconocer que no reconoce rostros. Estas ideas de los casos y del papel de la biografía, del papel, lo llevó en otro prólogo de la autobiografía de Alexander Romanovich Luria, The Making of Mind, que se tradujo primero por Ediciones Norma, como mirando hacia atrás. Después se hizo una segunda edición, esa edición Norma era de Barcelona, España. Después Jordi Peña hizo otra traducción directa del ruso para poder hablar de lo que Luria define en un primer momento la diferenciación entre la neuropsicología romántica y la neuropsicología clínica directa. Por lo menos 3 casos refiere a Luria. Uno es el de Zasetsky en El hombre con su mundo destrozado. 2, el otro es el de Shereshevsky en La mente del mnemónico, un pequeño libro con una gran memoria. Y el otro, una edición en castellano que salió probablemente en siglo XXI, editores de Madrid, España, de Alexander Romanovich Luria y F.I.A. Yudovich, Lenguaje y Desarrollo Intelectual en el Niño. Es un libro que trata el caso de un par de gemelos idénticos que tienen simultáneamente un retardo en el lenguaje o en la adquisición del lenguaje y tienen un sistema de comunicación muy extraño. Son 3 casos, un par de gemelos, un mnemónico y Zasetsky, un herido de guerra. Y Luria empieza a hablar de la neuropsicología romántica en ese sentido. Es un término que en Rusia debió haber tenido un sentido distinto al que tiene de este lado, porque la neuropsicología, el término romántico tiene que ver casi con lo amoroso, pero acá se acerca más a la idea de una neuropsicología más cercana a lo humano, a nosotros, al sentimiento, a esa capacidad de reconocerse a sí mismo. De modo tal que desde los ríos de la conciencia o desde el hombre que confundió a su mujer con un sombrero,
empieza a dibujarse y que el mismo Luria, el mismo Sachs explícitamente refiere, el propósito es recuperar la neuropsicología romántica, esa que nos acerca al otro que dijera Octavio Paz en Piedra del Sol, para que pueda ser, debo ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no soy yo, los otros que me dan plena conciencia. Y sigue un poco más. Oliver Sacks, de todas maneras, no deja la cuestión de la autobiografía, de la música, un poco hippie a veces. Me recordó una etapa de la doctora Barbara Wilson, que en su autobiografía de una neuropsicóloga clínica narra cómo ella también, izquierda y hippie, gran parte de su juventud y primera adultez. On the Move, que es, digámoslo así, la prolongación del tío tungsteno. Prolongación donde va más allá de la primera etapa de su vida que narra y describe en el tío tungsteno. On the Move es otra vez el quién, pero el ojo que ve el observador, que se ve a sí mismo. Posteriormente aparece, a partir de los estudios autobiográficos de Sacks y la sistematización de Lawrence Wetzler, y How are you? ¿Cómo está usted, doctor Oliver Sacks? Sobre la memoria o la memoria biográfica de Oliver Sacks, de Lawrence Wetzler. Si vamos viendo, no tengo la menor duda de que, dando continuidad a los trabajos de Luria, pero ensanchado por otros dos elementos que, dadas las circunstancias de la época y el lugar, para Luria era un poco más complicado armar todo ese estilo literario que Oliver Sacks pudo impulsar y desarrollar. Es decir, el arte de escribir es también un arte que se ha despreciado o menospreciado o ninguneado por los últimos cánones de la escritura académica y científica. Cánones de citación, cánones de organización estructural, cánones de consideración de datos y evidencias han impedido poder desarrollar esta beta de lo que es el estudio de caso, de autobiografía, y, no lo tengo duda, la narrativa casi novelada. Utilicé dos palabras: no velada, no oculta, no enmascaradora o encubridora, no velada, que también concuerda con la novelada, como si fuera un trabajo de novela. Debo decir que Luria tenía muy buena relación con un personaje distinto a ellos, Jerome Seymour Brunner, y Brunner es quien lo ayuda a la publicación, por ejemplo, de Pensamiento y Lenguaje en inglés en Estados Unidos, o The Making of Minds,
pero no es suficiente con ello. Debo considerar y señalar que los casos son los que nos conmueven y nos llevan a, decía nuestro amigo y colega fallecido en abril del 2000, Ángel Rivier Gómez, ponernos en los zapatos del otro. Esa capacidad empática de compartir con el otro. Y esa aparece nítidamente en Oliver Sacks. Debo decir, guardando las proporciones, que a la vuelta del tiempo lo que hube leído del doctor Jesús Ramírez Bermúdez acá en México nos permite sustentar la tesis de que pese o a pesar de los pesares académico-institucionales, esta beta de la historia de vida, de la autobiografía, del estudio de caso y de la narrativa debe ser recuperado de modo tal que seamos capaces de nadar entre las dos aguas, cosa que Oliver Sacks sabía hacer perfectamente. Aguas que permitieron, no que le permitieron a él, capacidad natatoria que le permitió a la cinematografía poder desarrollar esta otra beta. Recuerdo aquí, por ejemplo, además, refería de Werner Herzog, su documental impresionante El país del silencio y la oscuridad. No puedo obviar el enigma de Caspar Hauser, Un solo caso, también de Herzog, largometraje, no documental, o El futuro discapacitado en una traducción española de España y en otra traducción como El mundo o el futuro mutilado. Documental de Herzog dedicado a sobrevivientes de talidomida, de malformaciones congénitas mayores diversas, amelias, semimelias, focomelias, es decir, personas que nacen sin brazos, sin piernas, sin las extremidades o con problemas severos de su estructuración, cosa que dificulta el resto de sus días. Herzog tuvo esa capacidad. O Akira Kurosawa en una película, algo ficción, que se llama El camino de la vida, donde narra casos también de los excesos o el mundo de los simples. Debo señalar que ese arte cinematográfico o novelado, por ejemplo, en La soledad de los números primos, dedicado al autismo y al TOC, con dos personajes en una sola, por un físico de nombre Paolo Giordano, y nos daremos cuenta que estamos tan cerca de la literatura que gracias a los cánones, arneses y cadenas de la vida académica e institucional, vamos a manera de escotoma perdiendo la conciencia de esta enorme beta, que sin duda alguna los personajes centrales a lo largo del siglo XX de la misma son sin duda alguna Alexander Romanovich Luria y Oliver W. Sacks, que este 10 de julio debió haber cumplido 90 años. No fue así. Sin embargo,
he mostrado solo apenas un segmento de la obra de Sachs, porque atrás de mí tengo otras versiones de Sachs. Gratitud, por ejemplo, aparte de Despertares, que dio la isla de los ciegos al color, y otra serie de trabajos, ¿sí?, con una sola pierna, es decir, el mejor homenaje que se le puede rendir a Oliver Sacks. Y arriba en la fotografía que me obsequió una colega cubana, María Febles Cordero, con firma autógrafa en rojo de Luria, propio Luria, gentilmente me la obsequió. Creo que el mejor homenaje que podemos rendirles a los creadores de esta neuropsicología romántica y de esta beta es leyéndolos, difundiéndolos y promoviendo en las nuevas generaciones, como decía el poeta mexicano guanajuatense, alias el cocodrilo, Efraín Huerta, solo a fuerza de escribir se deja de escribir a la fuerza. Y muchas tesis y artículos se escriben porque hay que, para estar dentro de la farándula, hay que tener publicaciones, puntos, perfiles y demás. Es decir, hay que escribir a la fuerza. Pero parece ser que solo a fuerza de escribir se deja de escribir a la fuerza. Y Oliver Sacks, con lo que mostré apenas, porque además debo referir artículos, entrevistas, conferencias, ha dejado una herencia que debemos mantener para las futuras generaciones. Y el mejor homenaje que podemos rendirle es leerlo, discutirlo y generalizarlo en nuevas generaciones de profesionales de la clínica. Y yo creo que uno de quienes han acercado a pasos agigantados hacia esta meta es sin duda el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, quien tiene trabajos clínicos en ese sentido, o en algunas novelas interesantes, como la de Rafael Pérez Gay, El cerebro de mi hermano. No quiero hartarlos con un choro de más de una hora, aunque ya llevo una hora aquí. No quiero dejar de agradecer su seguimiento y escucha, y sobremanera no quiero dejar de invitarlos a que inviten a varios de sus conocidos a suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify de la Comuna de la Palabra, sin fines de lucro, y a seguirnos viendo y suscribiendo seguidores, porque ya contamos con un reservorio de más de 350 charlas, conferencias, monólogos, entrevistas sobre diversos temas de interés, no solo de neuropsicología, psicología, psiquiatría, psicoanálisis, también biología, pintura, fotografía, música, poesía, etcétera. Y hemos tenido la generosa colaboración de diversos académicos, científicos, poetas, músicos, mujeres, hablando de la condición femenina, familiares de desaparecidos, hablando sobre el fenómeno de la desaparición forzada, la violencia estructural y otros temas que consideramos de sumo interés en nuestra realidad contemporánea. Hasta la próxima y muchas gracias.